¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que ya nos conocen y como les hemos contado, nosotros estamos viviendo en Estados Unidos y de hecho es un país donde mucha gente quiere venir a vivir, pero muchas veces no nos tomamos el trabajo de investigar cuál es la cultura real o cuáles son los choques con los cuales uno se puede encontrar aquí. Por eso en el video de hoy les vamos a estar contando las 10 cosas que realmente fueron chocantes para nosotros. Así que si quieren saber cuáles son las cosas primordiales para vivir tranquilamente aquí en Estados Unidos, quédense hasta el final del video. Para los que no nos conocen, yo soy Paula Y yo soy Alexis. y esto es Living the North. Número 1, tenemos la seguridad en este país. Realmente fue un choque muy grande, iniciando porque para mí es algo positivo y es que aquí usted puede andar tranquilito por donde quiera, con su teléfono, con sus audífonos, con su reloj, como usted quiera ir en la calle, puede andar tranquilo porque pues en donde hemos estado son sitios supremamente seguros. Bueno, pero esto también depende por donde uno transite, como en toda ciudad, país, no sé, continente de este planeta. Hay lugares seguros e inseguros, pero en general podemos decir que es un país muy seguro. De hecho, ¿recuerdas la vez del carro? Sí. Esa vez fue muy loco porque dejamos el carro abierto toda la noche, o sea, las puertas abiertas, el baúl abierto, todo. Cuando a la mañana siguiente fuimos como... dejamos el carro abierto, no le pasó absolutamente nada. Eso fue más un descuido, fue un error porque se oprimió el botón pues, de desbloquear el carro, pero en muchos barrios o en muchas zonas, como lo dice Paula, puede uno estar totalmente tranquilo. Es normal encontrar en muchos barrios los vidrios abajo, todo puede ser muy normal. Lo mismo en las casas, muchas veces uno va caminando, ve bicicletas tiradas o cosas que uno considera de valor y uno dice... uno tampoco pone seguro, o sea... Pero pues como decimos, esto depende de la zona, pero para nosotros es algo súper positivo. También nos pareció muy chévere cuando utilizábamos el transporte público, ¿no? Porque Sí. todo el mundo en su teléfono, chateando, escuchando música y no viven como con esos nervios de que tal vez pueda pasar algo más. Sí hay gente que se sube con cara sospechosa al transporte público, pero nadie le presta atención a eso. O sea, no es como que se subió, escondo mis cosas, nada de eso. Mejor dicho, es tanta la seguridad que cuando ustedes van manejando, les toca cumplir las reglas porque estamos vigilados totalmente, o sea, cada semáforo tiene una cámara, entonces si usted se porta mal, no se preocupe que le va a llegar su ticket a la casa. El ticket del cual habla Paula son las infracciones que se pueden incurrir aquí, entonces no es como, oh, me le volé a la policía, no, tranquilo que si usted cometió su infracción, a los pocos días usted va a recibir un sobre con su nombre, con su dirección, con todos sus datos. Y si usted se cambia de casa, tranquilo que ellos también van a saber. Entonces la seguridad es muy alta acá. Entonces esto se los decimos para que se porten bien y dos, pues para que vengan más preparados a esos cambios porque sí pegan duro. Sí. En nuestro top número 2 está algo que también me parece que es muy chévere. Además hay que resaltárselo a los americanos. Y es que aquí no se ven ni perros ni gatos callejeros. De hecho, pues ningún animal, pues ya a menos de que sean los silvestres, ¿no? Pero esto es muy bueno porque pues también ayudan al cuidado, o sea, cuidan mucho pues los animalitos acá. Entonces, eso sentimos que fue como impactante de que uno no ve ni un perro ni un gato así como, ay, no. No volvimos a ver la escena del restaurante que llegaba el perrito así muy hambriadito, no, gracias a Dios. Y eso es muy chévere, además vemos que aquí son muy dados a adoptar, o sea, aquí la gente también, bueno, tiene algo que no se diferencia el rico del pobre, pero puede ser rico, puede ser pobre, pero tienen su perrito criollo, o sea, no le ven el problema. Obviamente hay gente que quiere su perro pues fino y demás, pero aquí si tú quieres tener un criollo lo puedes tener y lo van a querer igual, hasta mejor yo creo. Sí, de hecho es muy raro donde vendan animales, no, o sea, sí los hay, pero es más común que la gente opte por ir a adoptar una mascota. Entonces ahí se los dejamos por si quieren una mascota, acá hay muchas por adoptar. Así que si ustedes no se comen todo en la casa, ya no pueden ir a echárselo al perro porque acá no hay. Y de hecho, botar basura así es una sanción bien costosa acá. Y en nuestro top número 3 está que aquí no hay tienda de barrio.
Entonces aquí le toca a uno sí o sí acostumbrarse a hacer su mercado bien planeado, semanal, mensual, bueno, como lo quieran manejar, pero aquí no van a encontrar ustedes la tienda de Don Pacho, la tienda de Don Chucho, Doña Camila. de Don Jaime, de Doña Gloria, nada, aquí no hay tiendas de barrio. Es algo que eso sí, creo que a todo el mundo le pega duro. De hecho, pues con la mayoría de amigos latinos que hablamos dicen, sí da duro, porque pues hemos tenido amistades de México y dicen que son cosas similares, pero el no tener la tienda al lado lo limita a uno mucho, pero La también lo enseña, panadería. sí, en especial la panadería, pero también te enseña a ser más organizado, porque Sí. tú dices, ok, tengo que comprar tales y tales cosas para la semana, la quincena, el mes, como sea, y pues ya tú tienes que hacer la provisión. Como dice Alexis, eso de una u otra manera lo enseña a ser uno un poco más organizado y también ahorrar mucho dinero aquí. Y en el número 4, hoy este sí no nos gusta de a mucho, de hecho nos costó muchísimo acoplarnos, y es que aquí las cosas, lo que sea, desde el pan, desde el teléfono, todo, cualquier cosa que ustedes encuentran un precio inicial, pero ese precio no tiene los impuestos y sí pega duro, porque tú dices, me voy a comprar una camiseta de $15, súmele los taxes para saber el precio final. Es bien difícil porque uno ya está acostumbrado que le dicen, ay vecino, ¿cuánto vale tal cosa? No, 20.000, entonces uno ya sabe que, bueno, vale 20, pero ya uno, o sea, los 20, no los 20 más taxes 25, no, aquí es, para todo funciona así, creemos que en casi todos los estados de Estados Unidos Sí. es lo mismo, entonces ténganlo en cuenta porque que vayan a hacer su mercado de $200, ¿no? ¿Cuánto es? No, 220, pero 220 me están cobrando 20 de más, ¿cómo así? No se asusten, ahí están los taxes. Sí, para que con el punto que tocas, los impuestos sí están, creo que en todos los estados, pero las tasas de impuestos cambian dependiendo del estado. En el top 5, o sea, el número 5, encontramos que todo acá es por drive-thru. ¿Qué significa esto? Que pues ustedes no tienen que bajarse del carro para hacer mercado, para ir a comprar un café, para comprar comida, hasta para comprar medicinas. O sea, ya pasas por el drive-thru y ahí te lo entregan. Esto pues a mí sí realmente me gusta porque pues me ahorra el tiempo y que buscar parqueadero, que bueno, en cierta forma sí ayuda, pero también se vuelve uno bien perezoso. A mí el que más me pareció loco, el más extraño que yo dije, en serio, es que los bancos tienen drive-thru. O sea, si usted quiere retirar su dinero, puede hacerlo a través de un drive-thru. O si usted quiere consignar su dinero, también lo puede hacer. Entonces uno dice, ¿es en serio? Yo creo que ya llega a un límite que tal vez es como más que la facilidad, es para que la gente se vuelva más perezosa. Pero pues también no se sientan de pronto inseguros o algo así, porque como ya les dijimos, aquí todo tiene cámaras, estamos vigilados 24/7, entonces no hay problema por No hay eso. problema, sí. Y se viene el número 6, pero este número 6 no es tan chévere, y es que en este país, lamentándolo mucho, no hay tantos días festivos. Acá no celebran muchas cosas. Muchas cosas aquí, la verdad, la vida se puede volver muy rutinaria, porque la gente no tiene problema con tener dos trabajos, trabajar de domingo a domingo, eso no hay problema. De hecho, la mayoría de festivos creo que están en invierno, y es donde la gente está más calmada, ¿no? O sea, para el verano casi no hay festivos, que es como la época cuando uno está saliendo más, uno quiere gozar, pero casi no hay festivos para estos veranos. No, de hecho aquí los festivos son contados con los dedos de la mano. Y también, y también queremos decirles que si ustedes quieren venir ya a radicarse aquí, pues les toca acostumbrarse, porque si les toca trabajar un año nuevo, una Navidad, un 1 de enero, toca. Eso es totalmente normal aquí. Obviamente, o para aclarar, sí se pueden reducir los horarios en los días festivos, pero pues la gente va y trabaja normal. Entonces, pues para que se vayan acostumbrando, que ustedes llamen a su familia, no, aquí de paseo, no, aquí haciendo almuerzo, ¿y eso qué? ¿Por qué? No, es que es festivo. Pues bien por ellos, porque aquí no pasa. Nos ha pasado mucho cuando llamamos, ¿no? Un lunes, ¿qué están haciendo? No, nosotros estamos aquí en nuestras labores, llamamos, no, mediodía, nos acabamos de levantar, hasta ahora desayunando y
¿Qué está pasando? No, pues allá sí es festivo y nosotros por aquí, pues con el ritmo normal de Estados Unidos. Sí. Bueno, y este es el momento de ser puntuales, porque aquí la gente es demasiado puntual. Si te dicen, entras a las 9 tienes que estar aquí, te cuentan el tiempo exacto. De hecho, si tienes amigos americanos o bueno, gente de aquí, es muy puntual para todo. Entonces, eso creo que sí nos ha pegado mucho porque no sé si todos los latinos, pero en su mayoría nos dicen, sí, la cena es a las 4 y uno llega a las 4:30, a las 5. No, aquí la gente es muy puntual. Y a esto de ser puntuales hay que agregarle que también el americano es muy directo. No es como nosotros que nos ponemos a las decoraciones, ¿cómo será que le digo? ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Si el americano tiene que decirle, está mal, no me gusta, él se lo va a decir. Y ahí hay que tener como estar abiertos a esas retroalimentaciones, a esos cambios, Sí. porque uno como latino se siente como Atacado. está hablando feo o se está pasando de la raya, pero no, ellos son así, entonces Sí. son cambios que uno dice, guay. Y en nuestro punto número 8 hay algo que es un poco limitante, pero pues es de acostumbrarse, como les venimos diciendo, y es que aquí todas las cosas están muy alejadas de donde uno vive. Se puede vivir en cualquier sitio, pero todo le queda lejos para ir a mercar, le queda lejos para irse a cortar el cabello, le queda lejos para absolutamente todo, entonces se vuelve casi, es necesario realmente, si uno se quiere facilitar la vida, un carro. O organice su tiempo para coger el transporte público. Sí, pero pues como tú sabes, hay que ahí hacer un balance y decir, bueno, que el carro me puede costar un poco más, claramente, pero me estoy ahorrando un tiempo valioso. Es que aquí tú puedes duplicar el tiempo en transporte público. Sí, es cierto. Entonces, pues como ya les hemos dicho en otros videos, aquí el tiempo pues vale. Entonces, obviamente usted va a querer como dormir más, también optimizar sus tiempos de trabajo y también pues tener sus tiempos libres. Entonces, pues sí, un carro sí lo va a ayudar demasiado. De hecho, muchas personas recién llegadas es como lo primero que intentan adquirir y pues no está mal, o sea, aquí todo el mundo puede obtener un carro y pues de hecho hay carros muy baratos. Bueno, y ustedes se preguntarán, oigan, ¿y dónde lavan o cómo son los lavaderos? Pues les contamos que aquí no hay lavaderos. Aquí normalmente cuando son ciudades así grandes, entonces si usted vive en un apartamento, es poco usual que dentro de su apartamento tenga una lavadora. De hecho, no se ven los lavaderos que uno está acostumbrado a ver. Entonces, aquí todo funciona con máquinas, lavadora y secadora. Entonces, si vive en una ciudad, le toca ir a un coin laundry que pues usted va y paga, echa sus moneditas. Aquí les dejamos más o menos un video cómo funciona. Pero digamos que si ustedes tienen la posibilidad de vivir en una casa, en casas grandes sí es habitual que la gente tenga su lavadora y secadora. No hay tendederos de ropa aquí como uno suele verlo, por eso entonces como que siempre es la facilidad de las cosas, ¿no? Vas lavando y vas secando de una vez, obviamente toma su tiempo, pero la ropa queda lista casi que el mismo día, no como uno viene acostumbrado pues que lavar, poner a secar, que se toma su tiempo, no, aquí es mucho más rápido, pero sí, ir al coin laundry a mí realmente no me gusta. Es aburrido y largo tiempo. Es mucho tiempo allá. Y para cerrar este ranking, en el número 10 tenemos el sistema de salud. Es algo que a todos nos preocupa porque nadie está excepto de que un accidente, una enfermedad, cualquier cosa a uno le puede pasar estando aquí o en cualquier parte del mundo. Pero aquí está una noticia que no es tan buena y es que el sistema de salud aquí es supremamente costoso. Aquí casi que está prohibido enfermarse. Mejor, yo diría, enfermarse es un lujo, porque aquí es muy, muy caro todo, desde sus dientes hasta si le da un cólico y le tienen que hacer un examen médico, es demasiado caro. Así que hay que cuidarse mucho en estos países. Hay farmacias, pero pues también no es que te vendan todos los medicamentos. O sea, hay que ser muy, muy precavido con esas cosas, porque si a alguien se le ocurre ir a urgencias, tiene que preparar los 2 bolsillos, los 4 bolsillos, porque los de toda la familia. Los de toda la familia, porque aquí cobran por todo, por la ambulancia, por ir a urgencias, y si no es una emergencia real, va a ser mucho peor. Cuando les decimos costoso es que solo la entrada al hospital, $2,000. Si tienes seguro, si tú no tienes seguro,
por ahí pasó la cuenta. Es demasiado costoso, entonces esto téngalo en cuenta, por favor. Esas son de las cosas que uno debe evaluar cuando quiere venir a vivir acá. Bueno, mi gente, esperamos que este video les haya gustado y les sirva un montón. Nos despedimos en esta agradable tarde, el clima está delicioso, ojalá el verano nunca se vaya. Recuerden que estamos también en Instagram, en Facebook y en TikTok como Living the North con rayita al piso al final. Si no nos están siguiendo, grave error, vayan y síganos porque estamos subiendo cosas muy chéveres e interesantes allí. También déjenos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos algún video en específico. No olviden compartir este video, darle like y entre más likes recibimos, pues es también una motivación para nosotros para seguir dándoles toda esta información que sabemos que puede servir un montón. Bendiciones a todos. Yeah.